Una disculpa, pero ya estamos aquí nuevamente. Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, el cual pues ya es por ustedes conocido muchos de los conceptos que aparecen en él. Sí ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, profesor. Bueno, el tema de esta semana es los estados financieros y las razones financieras, primera parte. Antes de hablar de las razones financieras y de lo que corresponde a los estados financieros, pues es importante saber que toda empresa da diversos usos a los registros e informes estandarizados de sus actividades financieras. Se deben elaborar periódicamente informes para los organismos reguladores, los acreedores, los dueños y la administración. Los lineamientos que se emplean para elaborar y actualizar La tarea, Fernanda. informes financieros se conocen como principios de contabilidad generalmente aceptados, emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, el CINIF, un organismo independiente con patrimonio y operación, cuyos asociados son la Asociación Mexicana, la Asociación de Bancos de México, la de Intermediarios Bursátiles, la Mexicana de Instituciones de Seguros, la Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, el Banco de México, la Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. Es decir, estos organismos definitivamente que pues están muy interesados en que los registros que se realizan para llevar a cabo la contabilidad en cada una de las empresas que conforman la economía en nuestro país, pues son o deben de ser bastante rigurosos y apegados a los principios que se emiten. Es por eso que, pues, los estados financieros los conocemos ya como eh, en un formato ya muy bien preestablecido. El objeto del CINIF es desarrollar las normas de información financiera con independencia, transparencia, objetividad y confiabilidad que sean útiles tanto a las empresas como a los usuarios de la información financiera que éstas emitan. Hasta el 1 de junio del 2004 y durante más de 30 años, el encargado de emitir las reglas contables era la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Durante ese periodo, esta comisión emitió los principios de contabilidad generalmente aceptados, que fueron aplicados. En esa fecha, dicha comisión entrega al CINIF los principios emitidos y ese último los hace propios y los revisa con el fin de actualizarlos y complementarlos y así emitir las normas de información financiera. En su clase de contabilidad vieron la importancia de los principios de contabilidad. En esta materia únicamente pues basta con recordarlos. Yo por ahí les hago una pregunta en el cuestionario para que pues repasen cuáles son esos principios de contabilidad eh, generalmente aceptados, para que veamos la validez de los informes financieros y por qué deben de ser reconocidos y a la vez que cuando son auditados pues se les da una calificación como tal, ¿no? Luego, Entrando en tema con la importancia de la información financiera, hay lo que se conoce como la Carta a los Accionistas. Es el documento principal de la administración. Describe los acontecimientos que han producido el mayor efecto en la empresa durante un año. Además,
Normalmente analiza la filosofía administrativa, asuntos de gobierno corporativo, las estrategias y acciones, así como los planes para el año. En esa carta a los accionistas, a los, Sí, mamá. a los propietarios, los 4 estados financieros clave que se aparecen ahí también son el estado de pérdidas y ganancias, o conocido como estado de resultados, el balance general, en México se conoce como estado de situación financiera, el estado de patrimonio de los accionistas y el estado de flujos de efectivo. Nosotros vamos a trabajar con los 2 primeros, el estado de resultados y el balance general. De ahí vamos a obtener información para el análisis de la empresa, el análisis financiero de la empresa. Es ahí donde vamos a calcular lo que se conocen como las razones financieras. La información contenida en los 4 estados financieros básicos es muy importante para las diversas partes interesadas que necesitan conocer con regularidad medidas relativas del desempeño de la empresa. Aquí la palabra clave es relativo, porque el análisis de los estados financieros se basa en el uso de las razones o valores relativos. El análisis de razones financieras incluye métodos de cálculo y interpretación de esas razones financieras para analizar y supervisar el desempeño de la empresa. Las entradas básicas para el análisis de las razones son el estado de pérdidas y ganancias o balance o estado de resultados y el balance general de la empresa. Sí. Me hacen favor de apagar el micrófono, quien lo tenga abierto, por favor. Esta compañera con el micrófono abierto, me hizo favor de apagarlo. Bueno, las razones financieras, como decimos anteriormente, son un cociente, ¿verdad? Es algo que vamos a calcular de una manera muy sencilla. Es aritmética simple. Existen tipos de comparaciones de razones financieras, es decir, las razones financieras se pueden obtener, ¿verdad? Y hacer comparaciones con ellas de 2 maneras, ¿sí? Una es el análisis de una muestra representativa. Es decir, comparación de las razones financieras de diferentes empresas en el mismo periodo. Implica comparar las razones de la empresa con las otras de la misma industria o con promedios industriales, algo que es un poco difícil en nuestro país, puesto que la información financiera de muchas empresas no aparecen publicadas, ¿verdad? A menos que aquellas estén cotizando en bolsa o tengan alguna eh, responsabilidad también asumida en los mercados financieros, pues sí tienen que publicar su información, pero muchas de las empresas no cotizan en bolsa. ¿Se acuerdan que hablábamos las sesiones pasadas? El número de empresas eh, micros, pequeñas que existen en México, pues es muchísimo, muy grande ese número, aunque no sean las más importantes en cuanto a su nivel de ventas. Pero pues es en la mayoría de las empresas donde eh, pues se elabora regularmente eh, en todo México, ¿verdad? Entonces es muy importante saber que ese análisis con una muestra representativa, eso no significa que no sean útiles las razones. Podemos hacer un análisis también de las razones al evaluar la evolución del desempeño de las empresas con el tiempo. Lo que se conoce como el análisis de crisis temporales. Yo puedo ver el comportamiento o el desempeño financiero de la empresa a lo largo de los años y haciendo comparaciones en cada uno de los periodos. Y así voy entendiendo yo cómo ha evolucionado la empresa en ese periodo de tiempo. Hay que tener precauciones en el uso del análisis de razones financieras. Hay que ser muy cuidadoso
en el uso de estas razones. Existen varias causas o varias cuestiones que debemos de tomar en cuenta. La primera es que las razones que revelan desviaciones importantes de la norma simplemente indican la posibilidad de que exista un problema. Por lo regular, se requiere un análisis adicional para determinar si existe o no un problema y para aislar la causa del mismo. No siempre cuando veamos el brinco de una razón es ocasionada por un problema dentro de la organización. Hay que hacer un análisis complementario para poder tomar una decisión o saber a qué se debe ese brinco en esa razón en particular. Por lo general, una sola razón no ofrece suficiente información para evaluar el desempeño general de la empresa. Sin embargo, cuando el análisis se centra solo en ciertos aspectos de la posición financiera de una empresa, una o dos razones pueden ser suficientes. Es decir, yo quiero medir la liquidez de la empresa, bueno, pues puedo tomar una o dos razones que son aquellas que me ayudan a medir la liquidez y sí puedo hacer ya una interpretación del desempeño de la empresa. No necesito tomarlas todas, ¿verdad? Aunque para hacer un análisis completo sí necesito de más razones. Las razones que se comparan deben calcularse usando estados financieros fechados en el mismo periodo del año. Si no lo están, los efectos de la estacionalidad pueden generar conclusiones y decisiones erróneas. Es decir, nosotros debemos hacer comparaciones de razones en periodos de tiempo iguales. Es decir, si yo voy a comparar las razones al final de año o cada mes de diciembre, o las tomo ya en enero para hacer la evaluación del año, pues así deben de ser todas. O si lo quiero hacer en agosto, porque en diciembre existe un cambio o se dio un cambio por la estacionalidad y en agosto o en julio brinca también. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta eso, ¿no? El tiempo en el cual se está haciendo el análisis de las razones y que deben de estar fechadas en el mismo periodo. No comparar el año del 2022 de diciembre, fechado en diciembre, con el 2023 fechado en abril, porque ahí la estacionalidad provoca cambios. Es a lo que se refiere este punto número 3. El punto número 4 dice, es preferible usar estados financieros auditados para el análisis de las razones. Si no están auditados, bueno, pues es muy probable que estos no reflejen la verdadera condición financiera de la empresa, ¿verdad? Hay que, hay que usar información confiable. Número 5, los datos financieros que se comparan deben generarse de la misma forma. No podemos hacer cálculos de diferentes maneras y hacer comparaciones con los resultados. El uso de tratamientos contables diferentes, sobre todo en la relación con el inventario y la depreciación, pueden distorsionar los resultados de las comparaciones de razones. ¿Sí? Es decir, en uno utilizan un método de depreciación acelerado o en otro utilizan un método de control de inventarios de primero entradas, primeras salidas y en otro un primeras, ¿cómo? De últimas entradas, primeras salidas, etc. Eso va a cambiar el, el resultado de la razón y también va a provocar una interpretación equivocada de la realidad financiera. El punto número 6 y último, para ya pasar a hablar de las categorías de las razones, es la inflación. ¿Por qué la inflación? Bueno, pues porque esta podría distorsionar los resultados. Afortunadamente nosotros vivimos ya en una época donde la inflación, pues sí, provoca estragos en los bolsillos, en la cartera o en el ingreso que percibimos cuando vamos al mercado a adquirir nuestros bienes y servicios. Sin embargo, ya no es tan preocupante para la interpretación de los estados financieros, aunque no debe uno dejar pasar un nivel de inflación del 5%, pues provoca también que haya una reinterpretación de los estados financieros, sobre todo de los inventarios, ¿verdad? Y las depreciaciones, que son muy importantes
en el campo de la información financiera. Por eso hay que tener mucho en cuenta la inflación, que es otro factor que distorsiona el análisis de las razones financieras. Son 6, pues, los, eh, los pasos que debemos de tomar muy en cuenta antes de hacer un análisis de las razones financieras. Existen categorías dentro de las razones financieras, es decir, existen ciertos grupos de razones financieras. Estas se dividen en 5. Primero son las razones de liquidez. Segundo, las de actividad. Tercero, las de endeudamiento. Luego vienen las de rentabilidad en el número 4 y por último las de mercado. Las razones de liquidez, actividad y endeudamiento, es decir, las 3 primeras, miden principalmente el riesgo. Acuérdense que el riesgo pues, es parte inherente dentro de los negocios, la posibilidad de pérdida, la posibilidad de caer en una situación de morosidad de pagos o bien de insolvencia y llegar a la quiebra, a la bancarrota. Y las razones de rentabilidad miden el rendimiento, naturalmente, qué tan rentable es la empresa en base a sus cuentas de capital contable, sus activos y sus deudas. Y las razones de mercado determinan tanto el riesgo como el rendimiento. Como regla, las entradas necesarias por la información requerida para un análisis financiero eficaz incluyen como mínimo el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados y el balance general. Esa es la información que necesitamos para hacer un análisis financiero eficaz. Iniciando con la primera categoría, las razones de liquidez. La liquidez ya sabemos que mide la capacidad que se tiene para cumplir con obligaciones de corto plazo, ¿verdad? A medida que éstas llegan a su vencimiento. ¿Qué tan líquida es la empresa? La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con la que puede pagar sus cuentas. ¿Y cuáles cuentas? Las cuentas de corto plazo. Así por eso tenemos la razón de liquidez, que se conoce como liquidez corriente. Es activos corrientes entre pasivos corrientes. Por lo general, cuanto más alta es la liquidez corriente, mayor liquidez tiene la empresa. Esa razón debe ser mayor que 1. Si fuera menor que 1, pues habría ya muchos problemas de liquidez. Y si se acerca a 1, pues quiere decir que están casi siendo iguales nuestros activos y nuestros pasivos. En las finanzas personales, esta razón se puede calcular así: total de activos líquidos entre total de adeudos corrientes. Eso es para las finanzas personales. Para las finanzas corporativas, los activos corrientes entre los pasivos corrientes. Hay otra razón más dura para medir la liquidez, que se conoce como razón rápida o prueba del ácido. Esta se obtiene restando de los activos corrientes los inventarios y dividir esa diferencia entre los pasivos corrientes. Es similar a la liquidez corriente, con la excepción de que excluye el inventario, que es comúnmente el activo corriente menos líquido, ¿verdad? La baja liquidez del inventario generalmente se debe a 2 factores primordiales. Muchos tipos de inventarios no se pueden vender fácilmente porque son productos parcialmente terminados, artículos con una finalidad especial o algo por el estilo. Y 2, el inventario se vende generalmente. Es decir, si nosotros queremos ser más estrictos para medir la liquidez de una empresa, utilizamos la prueba del ácido por razón rápida. Y eliminamos los inventarios que por razones muy naturales, tanto en la producción como en la comercialización, son los menos líquidos de los activos corrientes. Las razones de actividad, es decir, aquellas que miden la rapidez con la que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas.
En cierto sentido, los índices de actividad miden la eficiencia con la que opera una empresa en una variedad de dimensiones, como la administración de inventarios, gastos y cobros. Existen varios índices para la medición de la actividad de las cuentas corrientes más importantes, las cuales incluyen inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. También se puede evaluar la eficiencia con la cual se usa el total de activos. Pues eso, o sea, Apagan el micrófono, por favor, compañero. Estas índices de actividad, pues es la primera, que es la rotación de inventarios, ¿verdad? Me dice aquí que lo puedo obtener dividiendo el costo de los bienes vendidos entre el inventario. Una rotación de inventarios de 20 sería normal para una tienda de comestibles. Un resultado, un valor simplemente obtenido, ¿verdad? Para una tienda de abarrotes, esa rotación debería de ser alrededor de 20. Es decir, hay mucha rotación, son bienes perecederos. En cambio, una rotación de inventarios para una empresa fabricante de aviones sería de 4 por año, ¿sí? Aquí hay que ser muy claros en qué es lo que estamos midiendo para poder hacer una comparación, ya sea con otras industrias o bien con una evolución en un momento en el tiempo dentro de la empresa. Número 2, edad promedio, edad promedio del inventario. Pues dividimos 365 días o 365, que corresponde a los días del año, entre la razón que sacamos anteriormente, que es la rotación de inventarios. Esta me dice cuántos días conserva la empresa en inventario, o también puede considerarse como el número por medio de días que se requieren para vender el inventario. Ya estamos obteniendo valores numéricos, que podemos interpretarlos de una manera muy objetiva y clara. Número 3, el periodo promedio de cobro o antigüedad promedio de las cuentas por cobrar. Es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro. Tiene significado solo cuando se relaciona con las condiciones de crédito de la empresa. Sí, pues yo en cuánto tiempo cobro y en cuánto tiempo pago. Por eso el periodo promedio de cobro es importante medirlo. Es cuentas por cobrar entre las ventas diarias promedio. El periodo promedio de pago, que es la otra parte, pues es las cuentas por pagar entre las compras diarias promedio. La dificultad para calcular esta razón se debe a la necesidad de calcular las compras anuales, porque abajo dice compras diarias promedio, un valor que no está disponible en los estados financieros publicados. Normalmente, las compras se calculan como un porcentaje específico del costo de los bienes vendidos. Ojo con este punto, porque viene por ahí una pregunta o un cálculo de una razón financiera en el cuestionario de esta semana. Esta cifra es significativa solo en relación con las condiciones de crédito otorgadas por la empresa. En cuánto tiempo cobro y en cuánto tiempo pago. Si cobro yo en 15 días, ¿verdad? Y pago en 8, pues estoy mal. Pero si cobro en 15 y pago en 30, pues como que mi administración financiera va bien. Así de sencillo el resultado. La rotación de activos totales, pues son las ventas divididas entre los activos totales. Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Por lo general, cuanto mayor es la rotación de los activos totales de una empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usado sus activos. Es probable que esta medida sea de gran interés para la administración, porque indica si las operaciones de la empresa han sido eficientes desde el punto de vista financiero. Imaginen ustedes una empresa que tiene ventas por 10,000 pesos y tiene activos por 1,000,000 de pesos. Pues esa rotación de inventarios, perdón, rotación de los activos totales es demasiado baja, ¿verdad? Y indica una ineficiencia total de la empresa. 10,000 entre 1,000,000, pues es una
una razón bastante pequeña. Claro, mientras más grande sea esa razón, pues mucho más eficiente es la empresa. Imaginen un negocio de comida, ¿verdad? Pues las ventas son muy grandes en comparación a los activos. Los activos no son en mucho grandes inversiones, ¿no? Si pensamos en una eh, pizzería o en un restaurante, pues eh, el mobiliario y la cocina, por lo de equipo que tengan para refrigerar, pues deben de tener un monto, pero pues las ventas que ellos obtienen en los restaurantes, en la venta de comida, es muy grande. Su rotación de los activos totales es muy grande en ese tipo de negocios. Bueno, hasta aquí analizamos nosotros la primera parte de las razones financieras. No, no olviden que tenemos más razones financieras en función a las categorías que ya mencionamos en esta sesión. Vimos hoy las razones de liquidez y de actividad. Para la próxima semana hablaremos de las razones de endeudamiento, de rentabilidad y de mercado. Y veremos ahí algunos ejemplos de cómo se pueden calcular e interpretar. Bueno, ya por último, les recuerdo sobre el archivo que envíen. Tengo un alumno que envió un archivo y que no se puede abrir porque está guardado con algún carácter que no acepta la plataforma. Estos no deben de contener ningún carácter especial como acento, punto, coma, letras ñ, signos de interrogación o exclamación, etc. dentro del nombre del archivo. Tengan mucho cuidado en no guardarlo con esos caracteres, porque no lo va a poder leer. Y ya tengo el caso de un alumno, ya le mandé correo, pero no lo ha visto y su actividad está sin calificar. Bueno, hasta aquí tenemos la sesión del día de hoy. No me despido, continuamos.